más que museo en Salamanca. De repente te encuentras sin saber a dónde vas. Quizá un recado, un puñado de sal que sabe mejor cuanto más lejos lo vas a buscar. Un montón de hielo que se habrá derretido cuando regreses a casa. Siempre un pueblo más allá, quizás sístole, tal vez diástole, y entre medias infinitas pulsaciones de vida. El Opel Kadett pasó por el canal hace tiempo. Os conté su historia de la mano de su motorización más potente, la GSI 16 válvulas, aquella que cabalgaba de una forma vertiginosa gracias a uno de los motores más legendarios de la historia y que exigía también las mejores riendas. Recordemos que este turismo de 4 metros se presentaba en el otoño del 84 en el Salón de París y sería elegido coche del año en Europa para el siguiente año. Con una afinadísima aerodinámica, el Kadett GSI o el Astra GTE, en el caso de ser comercializado por Vauxhall, era el primer coche polivalente que permitía al ciudadano medio europeo superar por vez primera la barrera de los 200 km/h. Ahora que ya sabemos algo más de este superventas, examinaremos en detalle su variante más lúdica y exclusiva, la Cabrio. Veamos primero sus antecedentes. Los orígenes de un Kadett descubierto se remontan al lanzamiento de la primera generación, lo que ocurría en 1936.
representaba la oferta familiar más básica de General Motors a nivel europeo. Disponía de carrocerías autoportantes de acero, un hito en Alemania tras la presentación poco antes de su hermano el Olympia. Como vemos, se ofrecían 2 y 4 puertas. En el primer caso, podía prescindirse de la parte central del techo. Había nacido el cabriolet. Como curiosidad, y aprovechando que el Ring pasa por Colonia, os diré que la cadena de producción de estos primeros Kadett sirvió como reparación de guerra a la Unión Soviética, dando lugar a los primeros Moskvich. Tendrían que pasar nada menos que 4 décadas para que este pequeño cadete se librase de nuevo de su cubierta. En el Salón de Ginebra, en marzo del 76, se presentaba el Kadett Aero sobre la base del último miembro de esta saga con tracción trasera. Se trataba de un descapotable con arco central y con un techo extraíble, fabricado por el especialista Baur, cuya producción sería mínima, poco más de 1000 unidades en apenas 2 años. La siguiente carrocería descubierta de esta estirpe se saltaba una generación, la denominada D, con la que el fabricante se estrenaba en la tracción delantera. Llegamos por tanto al último Kadett descapotable, el E, el que quizá hayamos visto alguna vez. Demos un salto hasta 1985. En el otoño, Opel mostraba en la feria de Frankfurt 3 nuevas carrocerías de su peso medio. Un comercial denominado Combo, un 3 volúmenes que sería fabricado en la planta zaragozana de Figueruelas y un cabrio con el que se iniciaba una fructífera y duradera colaboración con el prestigioso carrocero italiano Bertone. Estos preseries expuestos montan entonces el motor de 1800 centímetros cúbicos e inyección con 115 caballos de potencia. Porque, simplificando mucho, podríamos decir que realmente son unos GSI sin techo metálico. La producción prevista es de unas 12.500 unidades durante la primera temporada, que no será, como era de suponer, la del 86. Porque durante 1 año y medio lo único que se escribe del Kadett Cabrio son noticias de un futuro más o menos cercano. El caso es que el señor Nuccio Bertone, hijo del fundador de la empresa que lleva su apellido, y sus 1.500 hombres y mujeres se tomaron su tiempo. Parece que los italianos quisiesen mientras posponer el punto y final a la fabricación de los veteranos modelos de Fiat, el venerable X19 y el Ritmo, ese gran desconocido. O puede que estuviesen desbordados, atendiendo, entiéndase la ironía, la alocada demanda de los Volvo 780 presentados a principios del 85. La puesta de largo del Kadett Cabrio, la segunda, tendrá lugar en el Salón de Ginebra, celebrado en marzo de 1987. El efecto sorpresa ante una carrocería que era visualmente idéntica a la ya conocida había desaparecido, pero no el interés. La presentación ante la prensa se lleva a cabo poco después junto al Omega 3000 por las intrincadas carreteras de Cerdeña, escenario de la primera toma de contacto con los Kadett de 3 y 5 puertas 2 años y medio atrás. Tanto la berlina deportiva de 6 cilindros como el descubierto son 2 excelentes potenciadores de imagen de la marca, que por aquellas mismas fechas comunicaba también la aparición de la última entrega del Senator. Además, en el caso del Kadett las estadísticas estaban de su parte, ya que las ventas de este tipo de vehículos habían aumentado en más de un 90%. La motorización más potente dispondrá finalmente del motor de 2 litros inyección de los Ascona con 115 caballos. Los 130 del GSI cerrado se habían considerado excesivos dada la menor rigidez de su bastidor y su carácter lúdico. La versión de acceso, ausente en la presentación, será un 1600 a carburación, asociado a un cambio manual de 5 velocidades o a uno automático. La portada de la revista La Automóvil, en la que se publica la toma de contacto con la nueva variante, es digna de un pause de varios minutos. A falta de un análisis más profundo, la primera impresión es satisfactoria. Lo peor valorado es un equipamiento bastante monacal, en el que las llantas de aluminio tipo turbina eran opcionales y donde de momento no aparecen ni como extras los elevalunas eléctricos y el cierre centralizado. El Kadett Cabrio estaba destinado a competir principalmente con las variantes desmelenadas de sus 2 grandes rivales y compatriotas, el Ford Escort y el Volkswagen Golf,
ambos salidos de las factorías de Karmann, sin descuidar la posible clientela del Peugeot 205, montado igualmente en Italia, pero en este caso por Pininfarina. Como acabamos de ver en las informaciones de época, la comercialización de esta variante no estaba prevista en nuestro país. Algunos medios, sin embargo, añadían un esperanzador por ahora. Las presiones de la Red Nacional de Concesionarios hacen que General Motors España reconsidere la decisión. Finalmente, el Kadett by Bertone se importará a razón de 400 unidades por año. En octubre de ese año 87 se presenta la gama española para la temporada 88. Los Corsa diésel con motor japonés Isuzu son la novedad más destacada. El Kadett Cabrio aparece en la foto de familia junto a sus hermanos de gama y en compañía de los últimos Ascona y de los perfilados Omega y Senator de tracción trasera. El precio anunciado por la prensa es altísimo. Supera los 2.700.000 pesetas. Son unas 700.000 más que el GSI de 3 puertas y casi 150.000 por encima de la tarifa de un Omega de 2 litros. A nuestro país, este capricho solo se traerá, en un comienzo, en su versión GSI, con las llantas de aleación incluidas de serie. Pero aún así es muy caro. Cuesta lo mismo que un BMW 318i con su misma potencia, por poner un ejemplo. Y en su categoría tan solo 3 turismos son más caros. El Lancia Delta HF4WD, el Mazda 323, también con turbo y tracción integral, y el Toyota Corolla GTI. Sus ventas son lógicamente anecdóticas, pero en algo ayudan a que el Kadett se convirtiese en un verdadero fenómeno social. Es el turismo más vendido en España en 1987, tras años de dominio absoluto por parte de SEAT y posteriormente de Fasa Renault. Y lo será también el siguiente año, en el que se superan claramente las 75.000 unidades distribuidas. Como el GSI, con el que de momento está emparentado, será ajeno a las modificaciones externas llevadas a cabo en el resto de la gama a principios del año 89. En el interior, sin embargo, se adopta una nueva tapicería con rayas diagonales y unos reposacabezas huecos. Con la llegada de la época estival su precio se reduce hasta unos 2.400.000 pesetas, pero seguía siendo superior al otro Kadett más deseado, el 16 válvulas de 150 caballos. Es entonces cuando se anuncia, en pleno verano de ese año 89, la comercialización en España de la motorización de 1.600 centímetros cúbicos. En este caso su aspecto es menos agresivo, optándose por unas llantas de chapa de 13 pulgadas. El precio de esta versión básica se fija en algo más de 2.100.000 pesetas. Llegamos a 1990 y comprobamos cómo los cabrios son ya una minigama con 3 versiones, el GSI, el 1600 y un nuevo 2 litros serie limitada. Para el año 91, el anecdótico Kadett descubierto no aparece ya junto al resto de los vehículos comercializados en España por General Motors. Tanto el 1.6 como el GSI pasarán a denominarse, según lo que leemos en Motor 16, edición limitada 2. Y el caso es que la propia Opel, en los últimos catálogos comerciales del Kadett, seguirá mostrando el primitivo GSI, incluso con su tapicería original. En el pie de foto se alude al menos a esta edición limitada 2 y a sus llantas Mini Light, una edición que debería tener este aspecto. En julio del 91 finaliza la producción de los Kadett en Alemania y su sustituto, el Astra, se presenta en septiembre. Por este motivo, el Kadett descubierto, que continúa su fabricación en Italia, pasa a denominarse simplemente Cabrio. Es el momento de las series especiales con las que despedir a esta última variante. Una de ellas es la Edition Elegance que hoy nos ocupa. En Francia, por ejemplo, los últimos cabrios se venden bajo los sugerentes nombres de Montecarlo y Riviera, equipando este último unas llantas BBS de 15 pulgadas, las mismas que el célebre Champion con culata de 16 válvulas. Nuestro invitado también había cruzado el charco, como vemos en este folleto comercial de General Motors Brasil. En el verano del 92, este conversible seguía siendo Kadett y seguía siendo GSI, pero de la marca Chevrolet y fabricado entre Italia y el país sudamericano. Equipa otro tipo de llantas, asientos firmados por Recaro, frenos de disco traseros y como opciones aire acondicionado y reglaje en altura de la suspensión trasera.
Será probablemente el último Kadett descubierto. En España, los Cabrio están presentes en las listas de precios hasta el verano del año 93. La relación entre Opel y Bertone continuará en las dos siguientes generaciones del Astra, fabricando también en la última un coupé inspirado en el Calibra. Conozcamos ahora a nuestro protagonista. Este Cabrio Edition Elegance fue matriculado en Zaragoza en noviembre de 1992. Su color es exclusivo de este acabado. Se trata del High Voltage Electric Blue, o lo que es lo mismo, azul eléctrico de alto voltaje. Desarrollado conjuntamente por el Centro de Estilo de Opel y por Bertone, el Cabrio sería además ensamblado en las instalaciones de este carrocero en Grugliasco, a las afueras de Turín. La transformación de la parte trasera obligaba a adoptar una línea a medio camino entre los Kadett de 2 y 3 volúmenes. Los diferentes refuerzos en los largueros, el travesaño trasero y el marco de la luna delantera hacían que el peso aumentase en unos 80 kilos respecto a la variante cerrada de 3 puertas y que se conservase el 85% de su rigidez torsional. El coeficiente aerodinámico pasaba de 0,30 en los GSI a 0,34, siendo 0,38 el valor declarado al circular sin capota. Unas cifras excelentes. La salida del escape y los paragolpes en este caso son los propios del GSI, como las taloneras, aunque en el capó ya no se incluyen las míticas tomas de aire. Las llantas de aleación de 14 pulgadas de diámetro se incluían en el precio final y montan unas gomas de 185 milímetros de anchura y 60 de perfil. El interior de este exclusivo cadete no depara demasiadas sorpresas. Es ni más ni menos que un Kadett, eso sí, lujoso. Los asientos, similares a los del GSI, están fabricados por Recaro, aunque su firma no aparece a la vista. El del conductor es regulable en altura mediante una manivela. Como ocurría con el tono de la carrocería, los guarnecidos de las puertas y la tapicería son específicos de esta versión. Su precio, al terminar el año 92, era de unos 2.600.000 pesetas, que serían equivalentes, en la actualidad, considerando el IPC, a unos 33.000 euros. Estaba prácticamente al nivel de los nuevos Astra GSI 16 válvulas, de 150 caballos. La dotación de este Cabrio Edition Elegance es bastante completa, como se corresponde con una edición con la que el modelo prácticamente se despedía de los mercados. Dentro del precio final se incluyen, por ejemplo, el volante y la empuñadura del cambio forrados de cuero, los faros antiniebla frontales, los elevalunas eléctricos delanteros y el cierre centralizado de puertas y portón trasero. La capota, a diferencia de las primeras unidades, en este caso está accionada de forma eléctrica. A mayores, esta unidad lleva instalados algunos accesorios de la gama Kadett, como los lavafaros con agua a alta presión, los asientos delanteros calefactables y los espejos retrovisores térmicos y ajustables de manera remota. También un ordenador de a bordo que además de la hora nos indica la temperatura exterior, el consumo en parado, el consumo medio cada 100 kilómetros, la velocidad media y la autonomía disponible con el combustible del depósito. Y un cronómetro para los más quemados. Abandonada la instrumentación digital de las versiones GSI, la que hoy nos ocupa es la habitual analógica, más fácil de leer pero menos completa, ya que se reduce a lo mínimo imprescindible. En el centro del salpicadero se encuentra el check control, que, a falta de más agujas, incluye 7 testigos luminosos que no resultan demasiado visibles con el sol de frente. Homologado para 4 plazas, el espacio en la parte trasera queda reducido a la mínima expresión en cuanto a anchura. Estas plazas disponen de ceniceros, asideros verticales y elevalunas manuales. Para el maletero se anuncian 290 litros, 100 menos que en los 3 puertas. En él se acomoda el equipaje de una pareja, pero su altura está limitada por el receptáculo en el que se aloja la capota. Si es necesario transportar objetos voluminosos, los respaldos se pueden plegar en mitades simétricas mediante unos tiradores.
El motor de 2 litros con cotas cuadradas es el clásico y reputado 8 válvulas de la firma alemana. Un único árbol de levas, accionado por correa dentada, corona la culata y un moderno sistema electrónico Motronic de Bosch regula conjuntamente la inyección y el encendido. En este caso está catalizado y se denomina internamente C20N. Con una relación de compresión de 9,2:1, los 115 caballos se logran al tranquilo régimen de 5.400 revoluciones por minuto, mientras que el par alcanza su valor máximo de 170 Nm a 3.000 vueltas. Con esta configuración se montó en los Ascona y en los Vectra y en otros mercados, coronando la oferta del Kadett de 4 puertas. En cuanto a suspensiones no hay novedades. Delante se adoptan unos conjuntos McPherson con triángulos inferiores y atrás se recurre a un esquema de ruedas tiradas unidas mediante un eje semirrígido. El sistema de frenado está formado por discos ventilados de 233 milímetros de diámetro en el eje motriz y por tambores traseros de 200. Según el catálogo del fabricante, el antibloqueo ABS, un Bosch de 3 canales, se montaba sin coste. La dirección de cremallera dispone también de asistencia de serie en esta edición. Autopista ensayaba el GSI Cabrio en julio de 1988 y la conclusión era clara. No se trataba únicamente de un vehículo de temporada. La transformación de la carrocería se había resuelto con notable éxito y la capota está realizada con el máximo cuidado, aunque su anclaje al marco del parabrisas exige un esfuerzo excesivo. Dispone de 5 capas y está provista, algo no muy frecuente, de una luna de cristal con resistencia térmica antiempañamiento. Una vez dentro, las plazas delanteras son idénticas a las de la berlina, amplias y confortables. Atrás, la cota longitudinal y la distancia al techo es suficiente, pero el problema es encontrar sitio a nuestro brazo en el lado de la carrocería. El motor sigue siendo de los mejores 2 litros del mercado. La elasticidad es su mejor arma y hace de la conducción un auténtico placer. Las prestaciones no dejan de ser excelentes, tanto en aceleraciones como en recuperaciones, donde el mayor peso se compensa con unos desarrollos ligeramente más cortos. Los frenos, la dirección y el cambio no admiten críticas de importancia. Las suspensiones son bastante rígidas y combinan correctamente estabilidad con confort. El comportamiento solo varía levemente por las ligeras torsiones de la carrocería en apoyos fuertes, manteniéndose la habitual tendencia a insinuar el tren trasero cuando rodamos al límite. Uno de los primeros GSI descubiertos paseaba por las páginas del Autojournal en mayo del año 87. La revista francesa confirmaba lo que acabamos de ver, que es un coche diseñado con rigor. El motor, suave y poderoso, resulta endiabladamente eficaz, ayudado por unos desarrollos impecables. En el paso de 0 a 100 se logra bajar claramente de los 10 segundos oficiales y el kilómetro desde parado se cubre exactamente en 31. El agarre en carretera es normal y la rigidez de la carrocería no supone ningún problema. Eso sí, cuando se aumenta el ritmo sobre un firme en mal estado, los riñones se ponen a prueba porque el confort se resiente demasiado. El frenado es correcto, el cambio firme y preciso y la dirección demasiado dura al maniobrar en parado, por lo que la asistencia opcional se hace casi imprescindible. Lo peor valorado es la visibilidad en los 3/4 traseros, textualmente desastrosa, y la instrumentación de cristal líquido, calificada simplemente de ridícula. En el verano del 89, Autopista enfrentaba al italo-alemán con el Ford Escort Cabrio XR3i, prácticamente igualados en precio, unos 2,5 millones de pesetas. Lo más destacado de este último es su impactante aspecto y una presentación del interior muy cuidada. La habitabilidad es equivalente en ambos, y aunque más angosto, el maletero del Kadett cuenta con mayor capacidad. El 2 litros se impone en prestaciones, por estrecho margen, al del óvalo, unos 100 kilos más ligero y dotado de desarrollos más cortos, que sin embargo no penalizan los consumos, más bien al contrario. La adaptación del chasis está más conseguida en nuestro protagonista.
El Ford, más subvirador y con un eje trasero más seco, se vuelve algo impreciso sobre asfalto irregular, aunque también sus reacciones al límite son menos vivas. La revista belga Le Moniteur Automobile comparaba, a mediados del año 91, al ya veterano Cabrio GSI con dos rivales más modernos, el Renault 19 y el Ford Escort, ambos producidos conjuntamente con Karmann. El 19 es el primer descapotable moderno, derivado de un turismo medio, que prescinde de la barra antivuelco, lo que aligera su línea. Dispone también de una cubierta rígida con la que ocultar la capota. A pesar de ser el más potente, con 137 caballos, este 16 válvulas adolece de falta de elasticidad. Su velocidad punta roza los 210, pero las aceleraciones son similares a las del GSI, que resulta imbatible en recuperaciones debido a su mayor cilindrada. Al evaluar los habitáculos, si tenemos en cuenta la calidad de los materiales, sus formas y la armonía de los colores, el Escort es el mejor valorado, ligeramente por delante del 19. El Kadett se sitúa a la cola, con unos plásticos de peor calidad. Con el mismo 1600 de 105 caballos de la generación anterior y unos desarrollos demasiado largos, el Escort no juega en el mismo campo que sus contrincantes, aunque al menos su consumo es el más bajo. Sus prestaciones son superiores a las que puede soportar el chasis, no por falta de rigidez, sino por el guiado del eje delantero y por la calidad de la amortiguación. El francés, el más caro, es el más cómodo de suspensión y el que mejor acepta una conducción dinámica. Es el más habitable, aunque la capacidad de su maletero es menor. Los recursos del motor no pueden ser explotados por el Opel, con un chasis demasiado poco rígido. Se retuerce en carreteras degradadas y su parabrisas, leemos, parece temblar con la sola idea de tener que acercarse a la próxima curva. Por no hablar de la falta de motricidad, en ocasiones, y es que el tiempo o los rivales habían cambiado, y los redactores también eran otros. Como publicaba Autopista en su día, al español medio lo que le sobra en ganas de disfrutar de la vida, le faltan recursos para poder hacerlo. Por eso, este cabrio aquí no triunfó. Conducir con la melena al viento es un placer estimulante que la mayoría de los automovilistas parecen ignorar, atrapados en sus jaulas de Faraday ambulantes. Era lo que leíamos hace más de 30 años en Le Moniteur Automobile. Unas jaulas, las de ahora, cada vez más grandes, cada vez más impersonales, cada vez más interconectadas, cada vez más autónomas y quizá cada vez más asfixiantes.